además de todo esto y además del aumento del 6,5%, el gobierno deja de regular el gas envasado. ¿Esto qué significa? Que el Estado ya no va a intervenir en el precio ni tampoco va a garantizar la distribución de las garrafas, que lo deja suelto al mercado. Estamos en comunicación con Pedro Busetti, presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, DEUCO. Pedro, buen día. Ignacio y Rocío por aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias Pedro. Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué implica para los usuarios, Pedro, que el Estado deje de regular el gas envasado? Bueno, además de dejar de regular toda la estructura del sistema de gas licuado de petróleo, desde la producción, el transporte, la distribución, lo que ha hecho el gobierno la semana pasada fue liquidar el fondo fiduciario de gas licuado de petróleo, que era el que le garantizaba a los usuarios tener un subsidio a través del programa Hogar. O sea, después de haberse sancionado la ley 26.020 del marco regulatorio del gas licuado de petróleo, que ahora, a través del decreto de necesidad y urgencia, prácticamente se descuartiza esa ley, se la modifica totalmente, pierde la capacidad de regulación del Estado y otras cosas más que hacen a la gravedad de la medida. La semana pasada, como decíamos, el gobierno eliminó el fondo fiduciario. ¿Cuál es el problema de toda esta situación? A ver, hasta la llegada del gobierno de Javier Milei, el Estado Nacional subsidiaba a las productoras, a las fraccionadoras y a las distribuidoras de gas licuado de petróleo, que son las que venden las garrafas de 10, de 12, de 15 y los tubos de 45 kilos, para que el precio fuera accesible a los sectores más vulnerables, que son los que consumen garrafa. ¿Por qué? Porque en Argentina hay 4.800.000 hogares que no tienen gas natural y por lo tanto el Estado Nacional tenía que hacer un esfuerzo para subsidiar a esos sectores que no teniendo gas tienen que comprar garrafa. Bueno, ese sistema del subsidio a este segmento de la estructura quedó sin efecto. Se desregula totalmente, no hay más aporte del Estado ni a las productoras, ni a las fraccionadoras, ni a las distribuidoras de gas licuado, se libera totalmente el precio. Y además se eliminó el fondo fiduciario, que era el que le daba el subsidio a los usuarios que estaban inscriptos en el programa Hogar. Para que tengamos idea de la gravedad de la medida, en el programa Hogar hay 2.120.000 usuarios beneficiados de todo el país, que recibían un muy modesto subsidio de 1.744 pesos promedio en todo el país por garrafa, porque, entre otras cosas, el gobierno de Milei congeló este subsidio desde el año 2024 en adelante. Claro. O sea, cuando en agosto de 2023 se dispuso el subsidio de 1.744 pesos, el costo de la garrafa de 10 kilos era de 3.500 pesos. ¿Y ahora? El gobierno de Milei, en diciembre del año pasado, había fijado un precio no regulado, porque ya lo había dejado de regular, sino un precio sugerido de 10.500 pesos, y el subsidio sigue siendo de 1.744 pesos. Bueno, ¿qué pasó después de todas estas medidas? Esa garrafa que según el gobierno tenía que costar 10.500 pesos, hoy cuesta, aquí en el área metropolitana, capital, Gran Buenos Aires, La Plata, alrededores, yendo a buscarla 17.000 pesos. Claro, no. Entregada en el domicilio del usuario, que es lo más razonable, porque la garrafa no es un paquete de azúcar que se va a comprar al almacén, sino que, como todos sabemos, tiene un volumen, tiene un peso que hace muy difícil transitar con ella. Sí, no la podés ir a buscar en el bondi. 21 o 22.000 pesos. Esto estamos hablando en el área metropolitana. Después,
tengamos en cuenta que tenemos 4 provincias que no tienen gas natural: Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. Ya el año pasado, en esta época de otoño, de invierno, de bajas temperaturas, ya la garrafa se pagaba entre 18 y 21 mil pesos. El año pasado, cuando existía este sistema de subsidios al sector productivo, distribuidor, ¿qué pasará este año? Si ya aquí, en el área metropolitana, estamos pagando 17 mil pesos o 21 o 22 mil pesos si la traen a domicilio. Bueno, estas son las medidas que ha tomado el gobierno nacional. Recordemos, en la provincia de Buenos Aires, el 38% de los hogares no tiene gas natural. Claro. Tiene que recurrir o a la garrafa o, como han hecho muchos hogares que han instalado todo, sistema eléctrico, claro. Estufa, calefón, cocina, eléctrico, por no contar con gas natural, ¿no? O sea que además se puede venir un nuevo aumento a partir de esta desregulación. Pero no le quepa ninguna duda. Sí, a ver, si las productoras recibían un subsidio para el precio de la garrafa, si los transportistas recibían un subsidio, si los fraccionadores y los distribuidores recibían un subsidio y ya no lo reciben más, ¿qué se puede esperar? Que el precio de la garrafa dentro de muy pocos días esté 20, 22 mil pesos yendo a buscarla. Ya no hay más control. Pero además, digamos esto, que es fundamental, tanto lo que hizo ayer el ministro de Destrucción, Adolfo Sturzenegger, que mediante un decreto, DNU, desregula todo el sistema de garrafa y además liquida la ley 26.020, como el decreto de la semana pasada, el 415, que eliminó el fondo fiduciario, son decretos de necesidad y urgencia. Aquí tiene que intervenir el Congreso, volver atrás todas estas medidas que afectan a millones de hogares argentinos que además de estar en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, hoy están padeciendo, como estamos padeciendo todos los argentinos en todo el país, temperaturas bajísimas, inéditas en los últimos años. En este momento, cuando arrecia el frío, cuando los sectores más vulnerables tienen dificultades para comprar la garrafa, este gobierno que se jacta de ser cruel con el pueblo, toma esta medida. Pedro, esta desregulación también incide en la seguridad del usuario de la garrafa. Bueno, a ver, nosotros como Asociación de Consumidores, en algún momento, no últimamente, hace ya unos años, habíamos hecho junto con Elena Argaz un operativo de control de las garrafas. ¿Por qué? Porque algunos fraccionadores no llenaban las garrafas con los 10 kilos que tiene que ser, que son los que paga el usuario. Si hoy se eliminan todos los controles, este tipo de situaciones, obviamente que se pueden reiterar. ¿Quién va a controlar que los recipientes, que las garrafas tengan vida útil y no sean garrafas viejas que pongan en peligro la seguridad de los usuarios? Bueno, a ver, si se sancionó una ley en el año 2002, la 26.020, si se discutió el Congreso, si fue aprobada por mayoría y hoy se elimina por la decisión de un régimen que se caracteriza porque en un año y medio ha dispuesto casi 70 DNU en un año y medio, y entre ellos el decreto 70 del 2023, que modifica prácticamente toda la estructura económica, jurídica de nuestro país. Y lamentablemente el DNU 70 del 2023 fue sancionado en contra por el Senado y está esperando el sueño de los justos en la Cámara de Diputados. ¿Y qué es lo que puede pasar? Ahí los usuarios de medicina prepaga ya no tienen más control, ya las prepagas pueden cobrar lo que quieran, ya los usuarios de telefonía no tenemos precios regulados, ni de la telefonía celular, ni de la televisión por cable, ni de internet, y también estamos a merced de las empresas de servicio. Bueno, todo esto
es lo que ha hecho este gobierno en estos meses en que gobierna. Y ahora, en esta semana, concluye esta medida que, como decimos, perjudica a millones de usuarios de todo el país. Pensaba, Pedro, si hay un riesgo en la seguridad. Te quería preguntar qué es lo que puede pasar con una garrafa defectuosa, con una garrafa que no está bien regulada o no se sabe la seguridad de esa garrafa. Bueno, ha habido casos, no han sido muchos, pero ha habido casos donde garrafas que estaban ya fuera de circuito, que ya habían perdido su vida útil, explotaron. Claro. Esto no es frecuente, pero ha sucedido en algún momento. Por eso, la necesidad de que la autoridad de aplicación vigile, revise, controle las garrafas y los cilindros también de 45 kilos que pierden la vida útil, como todo este tipo de elementos, y tienen que ser reemplazados. Pero eso no va a pasar ahora, entonces. Nadie va a controlar esa seguridad. No hay ninguna obligación. Eso depende del productor, del fraccionador. Si tiene voluntad de controlar, controlará, y si no, lo mismo. Porque ya no va a haber ninguna autoridad que lo va a hacer. Esto es, bueno, pero según lo que dicen las autoridades nacionales, la desregulación favorece, sí, evidentemente, favorece al mercado. Claro. Va a favorecer a las productoras, que van a cobrar obviamente cualquier precio indiscriminadamente, porque ya no van a tener una regulación. Digo, hace más de 20 años que se regulaba el precio de la garrafa. Y además, Pedro, hoy desaparece. Sí, pensaba, ¿no? Digo, a ver, ¿qué acciones se pueden hacer? En realidad hay pocas herramientas, imagino, ¿no? Bueno, ustedes como Asociación de Consumidores lo conocerán muy bien, pero digo, ¿qué se puede hacer ante este panorama, ¿no? Donde hay un ministerio de desregulación que deroga leyes, regulaciones, valga la redundancia. ¿Qué nos queda para hacer? Mire, lo que nosotros hemos hecho dentro de nuestra responsabilidad es reclamarle, como hemos dicho recién con ustedes, al Congreso Nacional que anule el decreto que desreguló el sistema de la Ley 26.020 y al decreto 415 que eliminó el Fondo Fiduciario del Gas Licuado de Petróleo. Esa es una obligación de los representantes elegidos por el pueblo, en defensa de los intereses, como decimos, de más de 4.800.000 hogares de todo el país que no tienen gas natural. ¿Sí? Esto es lo que nosotros reclamamos. Ahora, ¿qué va a poder hacer el usuario? El que nos está escuchando y tiene que ir a comprar una garrafa. Bueno, este es el gran problema, claro. Porque además, como decimos, no es un elemento que uno puede ir a comprar a cualquier lado, a 3 kilómetros, a un supermercado. Se compra en determinados lugares, las fraccionadoras son las que tienen un precio más barato, pero las fraccionadoras no están en todos los barrios, están por lo general en lugares alejados del radio público, del radio más habitado, porque estas plantas constituyen riesgo. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires está prohibida por ley la venta de garrafas. Claro. Quiere decir que hay cierto riesgo que obviamente hay que controlar y hay que evitar que puedan suceder hechos de gravedad. Bueno, hoy el usuario está desprovisto de toda ayuda por parte del Estado Nacional en este momento de tanta temperatura tan baja, ¿no? Gracias, Pedro, muy claro, como siempre. Un abrazo, hasta luego. Hasta la próxima. Gracias. Pedro Busetti es integrante, presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores. Muy clarito el panorama, ¿no? Bueno, cosas que desordenan la vida cotidiana, que hacen todo más complicado.